Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les saludo nuevamente, les doy la bienvenida para seguir avanzando a través de este estudio bíblico que estamos teniendo cada día martes a las 20 horas en reemplazo de lo que fue o de lo que era nuestra escuela dominical. Y estamos estudiando acerca de los atributos de Dios, es decir, aquellas características, cualidades esenciales, permanentes y propias de Dios, cualidades y características que se extienden a las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a ver otra de ellas. Podrá notar usted allá en su casa, en su departamento, en su dormitorio, en el lugar donde se encuentre, que ya llevamos un mes estudiando acerca de el carácter de nuestro Dios. El título de esta serie es Conociendo a nuestro Dios. La gran pregunta es, ¿le conoce usted? ¿Le conoce personalmente a Dios? Bueno, el propósito de este estudio es saber cómo es nuestro Dios, ver las escrituras y observar cómo es descrito nuestro Señor. Pero antes quiero que me acompañen en un tiempo de oración. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar su palabra, de seguir aprendiendo acerca de los atributos suyos, algunos incomunicables, pero también otros que usted quiere comunicarnos. Y te rogamos, Padre, que en esta hora podamos aprender, así como decía la hermana Patricia el día de ayer, la importancia de seguir aprendiendo de su palabra, de seguir escudriñando las escrituras. Permítanos que el Espíritu Santo nos guíe a toda su verdad y podamos cada día maravillarnos de quién y cómo es nuestro Dios. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el año 1827 se publicó uno de los himnos cristianos evangélicos más populares para nuestra iglesia. El título de este himno, Santo, 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 un himno escrito por un hombre inglés de apellido Heber, quien pastoreó una congregación en Inglaterra por más de 16 años y que luego se trasladó a la India. Este compositor de este himno y de otros 56 himnos más murió a una temprana edad, a los 43 años. Y al año siguiente de su fallecimiento, su mujer publicó cada uno de los himnos que este hombre había compuesto. Santo, Santo, Santo. Este himno exaltaba la bendita Trinidad. Y cada estrofa que él compuso comenzaba diciendo, Santo, 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 recordando la visión que había tenido el profeta Isaías, descrito en el capítulo 6 del mismo libro, Isaías, donde este hombre visualizó la gloria de Jehová sentado en su trono y también a criaturas angelicales cantando, pronunciando con sus voces, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y luego decía, la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Así como Heber compuso este famoso himno, las escrituras también nos cuentan acerca del atributo que nos corresponde ver en esta noche, la santidad de Dios. Y tengo aquí conmigo la pizarra para poder ir anotando ciertas cuestiones importantes acerca de la santidad de Dios
Y lo primero que vamos a decir es que Dios es santo. Espero que usted pueda ver desde su casa lo que estoy anotando. Dios es santo. Pero ¿qué significa que Dios sea santo? Significa que Dios se encuentra apartado. Dios se encuentra apartado del mal. Dios se encuentra apartado del mal o Dios se encuentra separado. Esa es la palabra. Apartado o separado del pecado. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios se encuentra apartado totalmente de la maldad. Y la santidad es lo que estaremos profundizando a través de las Escrituras. La santidad de Dios. Dios es santo. Dios se encuentra apartado o separado de la maldad y del pecado. Y su santidad la podemos visualizar, en primer lugar, en su nombre. En su nombre. Su nombre, mis queridos, es santo. Solamente note cómo nosotros comúnmente nos referimos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero como ya he dicho anteriormente, también el Padre es santo, el Hijo es santo. Y quiero que comencemos esta travesía por las Escrituras yendo a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Su nombre es santo. Luego dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dos cosas que podemos notar en este texto, Isaías 57, versículo 15. Su nombre es santo. Y en segundo lugar, que Él habita en las alturas, Él habita en la santidad, porque Dios es santo. Dios no puede habitar, Dios no puede convivir con el pecado, con lo inmundo, con aquello que es maldad. Dios habita en medio de la santidad. Por favor, también podemos ir, ya que estamos en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 25. Dice así, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Si usted quiere, en primer lugar, considerar algo acerca de la santidad de Dios, diré que Dios es santo porque su nombre es santo. Su nombre es santo, decía Isaías 57, versículo 15, y ahora dice el santo. Pero también, como segunda consideración, vamos a notar que la santidad de Dios es exclusiva en un sentido absoluto. No existe otro ser, no existe otra persona más santa que Dios mismo. Ni aun usted como creyente, ni yo como creyente, somos santos en el término total de la palabra. Solo Dios es santo. Veamos acá lo que dice Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, lo que se conoce como el Cántico de Moisés. Versículo 11. Éxodo
15, versículo 11, dice así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Y luego dice: terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Magnífico en santidad, esa palabra magnífico significa que Dios es rico, Dios excede en santidad. Por favor, también vayamos a Primera de Samuel, otro texto que nos va a hablar acerca de que solamente Dios es totalmente, completamente santo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Y el versículo anterior decía que solamente Dios es santo. Si bien hay otros que se atribuyen el ser dioses, pero solo uno es totalmente santo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Pero también podemos notar no solo su nombre, en segundo lugar, su exclusividad, podemos llamarle exclusividad, sino que podemos hacer mención, en tercer lugar, a otras referencias acerca de la santidad de Dios. Dios también se describe como puro. Dios es puro. Dios es luz. Si usted va allá a 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Dios no está asociado a las tinieblas, porque Él es luz, Él es santo, Él es puro. Otro pasaje que podemos ver es el Salmo, capítulo 5. Salmo, capítulo 5. Versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. Recordemos, Dios habita en las alturas, habita en medio de la santidad. Y acá dice: el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Si usted quiere aprender un principio directo, rápido para su vida, si Dios aborrece la maldad, si Dios aborrece al malo, al inicuo, entonces usted como hijo de Dios también debe aborrecer su propio pecado. Debe aborrecer las obras de su carne, esa carne que constantemente está acechando para desobedecer a Dios. Si Dios aborrece la mentira, si Dios aborrece el asesinato, si Dios aborrece la práctica de un aborto, por ejemplo, yo también debiese odiar, aborrecer aquellas cosas. Dios aborrece el pecado porque Él es puro, porque Él es santo. No puede haber ninguna cosa insensata delante de sus ojos. Salmo capítulo 11, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo. No solo dice que Dios es santo, las escrituras no solamente se refieren a que Dios es santo, sino que también esa palabra puede
y se aplica a otras acepciones. Acá dice un lugar santo, que Dios habita en un lugar santo. Versículo 4, Jehová está en su santo templo, un lugar. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Nuevamente, fíjese, el alma de Dios, lo que podemos llamar la emocionalidad de Dios, nos dice que Él aborrece el pecado, aborrece la maldad. Y como les mencioné, habla de que Él habita en un lugar santo. Las escrituras hacen referencia a algo santo, a la santidad, no solo como parte propia de Dios mismo, sino que también se extiende a lugares, se extiende a objetos sagrados, como por ejemplo los que estaban en el tabernáculo, en el templo. También se refiere a personas. Recordará usted los sacerdotes, quienes servían en el lugar santo, o el sumo sacerdote que cada año se presentaba, una vez al año se presentaba para expiar sus pecados y los pecados del pueblo. Ese sumo sacerdote hacía esa actividad en lo que se llamaba como el lugar santísimo, donde la presencia misma de Jehová descendía a ese lugar. Imagine un hombre en medio de la presencia misma de Dios, la gloria de Dios, esa misma gloria que visualizó el profeta Isaías. Hablamos de lugares, hablamos de días. Dios santificó el día de reposo. Dios, cuando creó todas las cosas, santificó el día séptimo, un día donde Él pudo visualizar, pudo más allá de descansar literalmente, sino que pudo sentir complacencia, poder disfrutar de todas las cosas que había creado, objetos, lugares, personas, oficios, pero también las escrituras nos hablan de una nación santa, y me estoy refiriendo a Israel, el pueblo de Dios, que por lo demás, un paréntesis, no debemos confundir lo que es el pueblo de Israel con lo que es la iglesia. Acompáñenme por favor a Deuteronomio. Deuteronomio, que significa literalmente segunda ley. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, hablando acerca de Israel como la nación santa de Dios. Versículo 6 dice, 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué clase de pueblo? Dice pueblo santo para Jehová tu Dios. En otras palabras, Israel era un pueblo apartado, separado para Jehová su Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, un pueblo distinto a las demás naciones existentes hasta ese momento, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, que os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En otras palabras, no es que Israel tuviese algo impresionante en que Dios quedó asombrado, sino que simplemente por amor a ellos los escogió, para amarlos, para tener comunión con cada uno de ellos. Eso era con la nación santa de Israel. Pero Dios hoy en día quiere tener comunión con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Quiere tener comunión con cada creyente, con cada hijo suyo. De manera que hemos visto que
La santidad de Dios lo vemos reflejado en su nombre. En segundo lugar, vimos que no hay otra persona santa como nuestro Dios. Pero en tercer lugar, vimos ciertos sinónimos de la palabra santidad. Y en cuarto lugar, vimos otras aplicaciones de la palabra santo o santa aplicado no solo a Dios, sino a lugares, objetos, días, personas, nación, la nación de Israel. Ahora, quiero que podamos pensar al saber que Dios es santo. Nuestro Dios es santo. ¿Qué exige Dios de nosotros como su iglesia? La iglesia que nuestro Señor Jesucristo ganó con su sangre. Y quiero que veamos 3 razones por las cuales usted y yo debemos ser santos. Debemos buscar la santidad. Antes voy a borrar acá para poder ilustrar un siguiente punto. De modo que vamos a ver 3 razones por las cuales usted y yo debemos buscar la santidad. Ya sabemos que la palabra santo significa apartado del mal o separado del pecado. Y Dios es santo. Ahora, ¿cómo se aplica la santidad de Dios en el creyente? Quiero que visualice esto en el creyente. Cuando hablo de un creyente, estoy hablando de un hombre o una mujer que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo por haber creído en Cristo Jesús, que ha depositado su fe en el Salvador. De tal manera que, hablando de un recién nacido, un regenerado, un creyente, podemos distinguir 3 grandes etapas, 3 grandes periodos. Y voy a anotar acá en primer lugar el pasado de ese creyente, el presente de ese creyente y en tercer lugar el futuro de ese creyente. ¿Está conmigo, no es cierto? La primera razón para ser santo es entender que si Dios es santo, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, debe buscar la santidad. Y quiero señalarlo de esta manera. La santidad es incompatible con el pecado. Y el pecado nos asedia, dice Hebreos, cada día. El pecado para Dios no es un problema, pero para nosotros como creyentes aún tiene, comillas, cierto poder. En el creyente, desde el momento en que fue salvo, en su pasado, el creyente fue liberado de lo que se conoce como la pena del pecado. La pena del pecado. Desde el momento en que el creyente creyó en Cristo Jesús,
quedó libertado de la pena del pecado. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte que se aplica es la muerte espiritual. Antes de conocer a Cristo estábamos separados de la presencia de Dios. Nadie podía llegar delante de su presencia. Es por eso que Cristo Jesús vino a buscar aquello que se había perdido. Cristo Jesús vino a ser el puente entre un Dios santo, un Dios justo, y el hombre pecador. Fuimos liberados de esa muerte espiritual, pero también fuimos liberados de lo que se conoce como la segunda muerte, ese momento de haber quedado excluidos para siempre de la presencia de Dios, estar toda una eternidad sin Dios, confinado a un infierno, confinado al lago de fuego. El pasado del creyente fuimos liberados de la pena del pecado. En el presente me refiero a su día a día, a mi día a día. Estamos libres del poder del pecado. El poder del pecado. El pecado no tiene poder mientras usted no le dé ese poder. El pecado está inoperante, como nos muestra Romanos capítulo 6, a menos que usted o yo le demos esa libertad al pecado, que se enseñoree de nosotros. Pero por las armas que la misma palabra del Señor nos da, pudiésemos vivir en victoria en victoria. Eso es el poder del pecado. Pero el futuro del creyente, lo que anhelamos, lo que esperamos, es que el creyente será liberado de la presencia del pecado. No más pecado. Así como Dios es absolutamente santo, así como Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Y nunca la ha tenido. Así, usted y yo como hijos de Dios podremos disfrutar de esa santidad plena. Santidad o comunión apartada del pecado que en estos momentos no podemos, porque aún permanecemos en esta tierra. Así que esas tres etapas involucran al creyente, su pasado, su presente, su futuro. Pasado, su pena, libres de la pena; presente, libres del poder del pecado; y en el futuro, libres de la presencia del pecado. Ahora, lo primero que les mencioné fue que Dios es santo, por lo cual usted y yo debemos buscar la santidad. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15 y 16, dice así: sino como aquel que os llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Una primera razón para buscar la santidad en nuestra manera de vivir es pensar porque Dios es santo. ¿Qué razón más poderosa, más motivadora para el creyente que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son santos, yo como hijo suyo, como un imitador de Dios, como dice Efesios capítulo 1, Efesios 5:1, perdón. Debemos imitar a Dios. Si Dios es santo, imite a Dios, siga a Dios, busque esa santidad, busquemos la santidad.
Ahora, vayamos rápidamente a los Corintios. Quiero hacer una distinción con algunos términos. Primero a los Corintios. Capítulo 1, versículo 2. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note ahí la escritura que hace referencia en primer lugar a los santificados en Cristo Jesús, pero luego Pablo va a decir llamados a ser santos. Y nuevamente me voy al esquema del pasado del creyente, el pasado del creyente en Cristo Jesús. Como he mencionado, desde el momento en que uno es salvo, Dios nos llama santos. Y así como Él es santo, estamos apartados, estamos separados. Dios nos llamó, Dios nos tomó de este mundo y nos puso en una posición, en lo que se conoce como santificación posicional en Cristo. Es un nuevo estado o condición del Hijo de Dios, en que Dios me considera santo, apartado del pecado para servirlo a Él. Y quiero hacer un segundo paréntesis de los que he ido haciendo. Nuestro país, por lo menos hasta el día de hoy, y mucho más años atrás, era considerado un país católico. Es más, si usted piensa o ha estudiado la historia de Chile, en el año 1833 se publicó la Constitución de 1833, que en su artículo 5 proclamaba que el catolicismo apostólico romano, era la religión oficial del Estado de Chile. Cuestión que fue zanjada con posterioridad en la Constitución de 1925, donde se produjo esta separación entre la Iglesia y el Estado. Pero Chile fue y sigue siendo un país mayoritariamente católico. Y la doctrina católica usa este término santos, es cosa de ver los calendarios, y aparece esta expresión San Antonio, San Pablo, San Pedro. Para un católico, ser santo es ser una persona moralmente buena que es digna de imitar. Pero para llegar a ser santo, tiene que ser declarado por la Iglesia Católica, por lo que se conoce como el proceso de la canonización. Y en Chile por lo menos conocemos a dos personajes, dos hombres, dos seres humanos que existieron, el San Alberto Hurtado y San Teresita de los Andes, para los católicos. Eso es para ellos, lo que es totalmente contradictorio a lo que enseña la palabra de Dios. Usted y yo, por el solo hecho de haber creído en Cristo Jesús, Dios nos llama santos. Tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Eso es lo que ocurrió en el pasado, si usted quiere, o lo que se conoce como santificación posicional. Pero en segundo lugar, y acá es lo que Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús, aquellos que tienen esa nueva calidad, son santos, no necesitan de una canonización, sino por el hecho de ser hijos de un Padre celestial, hijos de Dios. Pero luego dice llamados a ser santos. Les compartí en primer lugar, como primer principio, que
debemos buscar la santidad porque Dios es santo. Y ahora, en segundo lugar, debemos buscar la santidad porque el plan de Dios para el creyente es la santificación. En segundo lugar, tenemos lo que se conoce como la santificación progresiva, es decir, que cada día usted y yo debemos moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pecado está asediando. Si vamos a Gálatas capítulo 5, nos vamos a encontrar con las obras de la carne. Quiero leer ahí, dice, y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cuál es su lucha actual, mi querido hermano o hermana? Pensamientos inmorales, conflictos, celos. Estaba leyendo hace muy poco tiempo que los celos es este deseo que uno tiene de querer controlar a los demás. Celos que me llevan a querer estar constantemente compitiendo con otros, o estar comparándome con otros, o tratar de ganar el favor del otro, porque no quiero perder esa amistad, no quiero perder a ese novio, a esa novia, o incluso en el contexto del matrimonio. A veces hay esposos que no dejan a sus esposas tener amistades por ser un hombre celoso. ¿O es usted envidioso, lucha con la envidia, este deseo de poseer lo que otro tiene y que usted no posee? Las mentiras, esos deseos de consumir drogas, alcohol, de consumir pornografía, esas mentiras, esos engaños en los cuales usted se ve involucrado o usted inicia para zafarse de la circunstancia. Hay muchos pecados que amenazan contra nosotros. En medio de este encierro, malas palabras, malos tratos, violencia. ¿Qué es lo que ven sus hijos? ¿Qué le enseña usted a sus hijos? Videos violentos, de acción, de sangre. ¿Qué juegos de video están jugando sus hijos? Cada uno de nosotros sabe dónde el pecado nos es una tentación. Así que por eso estamos como creyentes involucrados en este proceso llamado santificación progresiva. Cada día debo imitar a Dios, cada día debo ser como nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, el pecado solamente puede tener poder sobre usted, sobre mí, puede enseñorearse de usted o de mí, si usted le deja un espacio a este, si usted permite que el pecado cause estragos en su vida. Y en tercer lugar, ¿por qué buscar la santidad? Porque en el futuro, en este proceso, cuando no estemos en la presencia del pecado, podremos estar en los cielos, en un lugar santo, el lugar donde vive nuestro Dios. Su lugar es santo, por lo cual debemos desafiarnos, así como vamos a morar con Él para siempre. ¿Por qué no empezar desde ahora buscando la santidad? Quiero que me acompañen a Efesios por último. Efesios capítulo 5.
un momento que se vivirá en los cielos. Actualmente, segundo a los Corintios, dice que estamos desposados con Cristo. Cristo es nuestro esposo, la iglesia es la esposa, pero en los cielos probablemente se va a llevar a cabo las bodas del Cordero, donde Cristo va a presentarse a sí mismo, la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo nuevamente nos describe a la iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ese es el lugar a donde vamos, al cielo, un lugar santo. 3 razones para buscar la santidad. En primer lugar, porque Dios es santo. En segundo lugar, porque el plan de Dios para usted como creyente es la santificación. Pero en tercer lugar, porque el lugar donde estaremos eternamente es santo. ¿Cómo va a vivir usted? ¿Va a vivir en pecado, siendo un hijo de Dios? Piense usted lo siguiente, el Espíritu Santo mora en su vida. Y usted, cada vez que peca contra Dios, está entristeciendo al Espíritu Santo. Y usted puede llegar a apagar al Espíritu Santo. Es decir, que Él permanecerá en usted, pero ya no tendrá el poder sobre usted, porque usted le ha negado que Él transforme su vida. ¿Está contristando usted al Espíritu Santo? ¿O lo está apagando al Espíritu Santo? Note que aquel que apaga al Espíritu Santo puede vivir como un inconverso, como alguien que está en el mundo y vive para el mundo. O va a querer ser como Dios, como su Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Dios exige de nosotros santidad, porque Dios es santo. Oremos. Padre, gracias por su palabra, gracias por aprender acerca de la santidad suya y cómo ésta se transmite a nuestras vidas, demandando de nosotros santidad. Padre, ayúdenos a poder identificar los pecados, los males en nosotros que nos están apartando de su presencia. Perdónenos si hemos entristecido al Espíritu Santo que mora en nosotros, o tal vez lo hemos apagado. Ya no tiene la misma libertad o poder para seguir obrando en nosotros. Te pido que podamos aplicar este atributo comunicable en nuestras vidas. Se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Ha sido un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios, enseñar acerca de parte de lo que se conoce como la teología propia. Muchas gracias. Dios les bendiga.